¿Le pongo grabar en la nube o grabar en esta computadora? Yo creo que si lo va a subir a la plataforma, mejor grabe en la computadora. ¿En la computadora? Sí. Ok, bueno, si no, pues ya, mañana lo ponemos en la nube. Bueno, ustedes ayer me comentaban de esta clasificación de los grados que ayer me fui al Harrison a buscarla, yo no la encontré, la verdad, ni recuerdo dónde la tomé, pero no encontré la clasificación de los soplos en el Harrison. Entonces, quizás si lo tienen ahí a la mano, valdría la pena que lo compartan para que lo comparemos, ¿no? Lo de la intensidad de los soplos. Pero bueno, no recuerdo quién me dijo de esa clasificación. Pero nada más retomando, lo que debemos enfatizar en los soplos es la intensidad. Si es un soplo agudo, piante, rugoso, de alta intensidad, de baja intensidad, como lo quieran nombrar ustedes, pero que describa la intensidad del soplo. ¿En qué momento del ciclo se produce? Si es sistólico, si es diastólico. Si es posible que digan en qué momento de la sístole, de la diástole, o lo sistólico, proto, meso, tele, sistólico o diastólico, pues es ideal. El sitio donde se oye con más intensidad, para eso ustedes necesitan poner el estetoscopio en todos los focos y detenerse a escucharlo con mucha concentración para ver en cuál de todos los focos se oye más intenso. Si eso no es fácil de determinar, hay soplos que son plurifocales, hay soplos como el del embarazo, los gastos cardíacos altos, anemia, embarazo, fístulas, que es plurifocal. Pero cuando es por un daño valvular, debe existir una válvula que se escuche un poco más. Si no es fácil para ustedes identificarlo, pueden apoyarse con modificaciones en la respiración, ¿sí? Al inspirar, al decir al paciente que inspire, estamos aumentando el retorno venoso, estamos aumentando la presión intratorácica y eso va a hacer que los soplos del lado derecho, que las válvulas derechas, soplos derechos sean más evidentes. Si le dicen que expire y lo escuchan con más intensidad, pues serán más bien válvulas izquierdas las que pueden estar afectadas, aórtica, mitral, ¿sí? Entonces la inspiración o la expiración pueden llegar a modificar la intensidad del soplo para poder distinguirlo en qué sitio se escucha con mayor intensidad. Ahora, este ejercicio de inspiración y expiración lo tienen que hacer en cada foco. Tienen que escuchar el aórtico y decirle que inspire y expire, tienen que escuchar pulmonar, luego tricuspidio y mitral. Tienen que hacerlo en los 4 focos para poderlo definir, ¿sí? Y deben buscar si se irradia hacia algún lado. Por ejemplo, el foco aórtico, la mayor parte de las veces se irradia al cuello, a región supraesternal, o inclusive se puede irradiar hacia la espalda. Foco pulmonar, no tiene un punto de irradiación. El foco tricuspidio se escucha en el foco y se puede irradiar un poco hacia la región infraesternal, donde está la horquilla esternal, y el mitral se irradia hacia la axila, principalmente se irradia hacia la axila. Entonces, ustedes sospechan que el soplo es mitral, pues escuchen hacia la axila, y si se irradia, pues es probable que sea mitral, ¿sí? Y ya les voy a dejar en claro lo de los ruidos. El primer ruido, acuérdense que es el cierre de la mitral y la tricúspide. El segundo ruido es el cierre de la aórtica y la pulmonar. Después del segundo ruido viene el tercer ruido. El tercer ruido es un ruido protodiastólico, está al inicio de la diástole, es de baja frecuencia, los ruidos S3, S4 son de baja frecuencia,
estamos obligados a oírlos con la campana del estetoscopio. Estos se escuchan principalmente en la punta, que son los focos mitral y tricuspidio, y son debidos a sobrecargas diastólicas, es decir, un ventrículo izquierdo que está muy dilatado o que se puede dilatar fácilmente y entonces recibe un volumen diastólico mayor. Esa es la causa de un S3. Sí se asocia en más frecuencia con insuficiencia cardíaca, sobre todo porque años atrás insuficiencia cardíaca era equivalente de un ventrículo dilatado y débil, ¿sí? Actualmente la insuficiencia cardíaca puede ser por un ventrículo dilatado o por un ventrículo hipertrófico. Entonces, dependiendo de en cuál de las fases de la insuficiencia cardíaca estemos, puede ser el ruido que se escucha. Entonces, S3 se va a escuchar en personas que tienen un ventrículo dilatado y que tiene una sobrecarga diastólica. Y el S4 se va a escuchar en personas que tienen un ventrículo hipertrófico y que entonces tienen una sobrecarga sistólica, ¿sí? El S3 es protodiastólico y el S4 es telediastólico. Ambos son de baja frecuencia. Aquí hay un error. El S3 se escucha en la punta, que es mitral y tricúspide. El S4 se escucha más fácilmente hacia la base, que es aórtica y pulmonar, y son sobrecargas diferentes. ¿Cuáles serían casos de sobrecarga? ¿En qué casos tendríamos sobrecargas? El S3 podría presentarse, dijimos que en un ventrículo dilatado. Si fuera del lado derecho, pues cualquier condición que dilate el ventrículo derecho, una tromboembolia pulmonar aguda, una neumopatía pulmonar, una cardiopatía pulmonar, pacientes que tienen enfisema, tienen una neumopatía y a largo plazo generan una dilatación de cavidades derechas, una persona que tenga un daño valvular tricuspidio, una insuficiencia valvular, insuficiencia, tricuspidia, mitral, aórtica, pulmonar, cualquiera de las insuficiencias nos va a generar una sobrecarga diastólica. La cardiopatía dilatada, obviamente, donde un ventrículo está dilatado y débil, es mucho más fácil que haya una sobrecarga diastólica. Todo lo que implique dilatación del ventrículo izquierdo o derecho nos va a generar puede llegar a generar un tercer ruido. Cardiopatía isquémica en fase dilatada, cardiopatía dilatada, hipertensión en fase dilatada, cualquier condición que genere dilatación del ventrículo izquierdo nos puede generar un tercer ruido. Entonces, si el paciente está en falla cardíaca y le escuchamos un tercer ruido, eso significa que el ventrículo izquierdo está dilatado, o el derecho. Si el paciente tiene un cuarto ruido y está en falla cardíaca, entonces es por hipertrofia, no por dilatación, ¿sí? Entonces, el cuarto ruido se generará en todo paciente que tenga una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Es una disfunción diastólica. La sístole está conservada, el problema es que está rígido el ventrículo y no se distiende. En casos de hipertensión pulmonar crónica, donde el ventrículo derecho tiene que compensar esa hipertensión, en casos de estenosis aórtica, pulmonar, coartación aórtica, donde el ventrículo tiene que estar tratando de vencer una barrera, en la hipertrofia hipertensiva, septal asimétrica, cualquier condición que genere hipertrofia del ventrículo, ya sea derecho o izquierdo, se va a condicionar un S4, ¿sí? ¿Queda claro esto del S3 y del S4? ¿Jóvenes? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a los síntomas que son los más relevantes que deben estar tendremos que estar interrogando en los pacientes. Acuérdense que la anamnesis es la parte más relevante junto con la exploración física. Si integramos estos dos y solicitamos estudios complementarios en forma juiciosa, pues nuestro diagnóstico será muy fácil. Las principales manifestaciones o síntomas que llevan al paciente a solicitar una valoración cardiológica, pues son disnea, dolor torácico, palpitaciones, edema, síncope y cianosis.
Lo que es en especial dolor torácico, lo vamos a hablar en lo que es cardiopatía isquémica, ¿no? Pero bueno, es un dolor, es una manifestación que con frecuencia lleva al paciente a consulta. Respecto a la disnea es como tal, como una definición etimológica, una mala respiración. Es la dificultad para respirar, la respiración que es forzada, la respiración que es jadeante, y que en este caso, cuando se trata de una cardiopatía, está relacionado a esfuerzos en sus etapas iniciales, ¿sí? Entonces, si el paciente me dice que le falta el aire y nada más suspira y suspira y suspira, probablemente sea un problema psicogénico o un problema gástrico o un problema de otro tipo, pero no cardíaco, ¿sí? Es diferente la sensación que tiene el paciente de que le falta el aire a que realmente le falte el aire, ¿no? A que realmente sea disnea. Hay pacientes que tienen costocondritis, inflamación de los músculos, de las articulaciones, y entonces meten aire y al inspirar profundo, el dolor muscular les limita la respiración. Entonces ahí no es que le falte el aire, ahí es que le duele al inspirar profundo y entonces tiene una respiración superficial, ¿sí? A veces el paciente no logra definir cómo es su problema, o a veces utiliza palabras que no entendemos, que son falta de aire, ¿no? Al paciente me ha tocado que me dicen, es que me siento agotado, me siento cansado, me siento sofocado, me siento agitado. Hay muchas palabras para tratar de describir la falta de aire, pero hay que ser un poquito más insistentes en cómo es, cuál es su molestia realmente. Si es el hecho de que no puede meter aire o es el hecho de que aunque meta aire siente que no le llega, ¿sí? Las dos causas principales de disnea como tal, realmente la fatiga, es pulmonar, por un daño a la bomba respiratoria directamente, o cardíaco, cuando el gasto cardíaco, cuando la función ventricular puede verse afectada y puede ser lo que comentábamos hace un momento, puede ser una falla de bomba sistólica o diastólica. Y eso finalmente nos va a llevar a disnea. Disnea es uno de los síntomas cardinales de insuficiencia cardíaca. Pero acuérdense, hay insuficiencia cardíaca por disfunción de la sístole con una FEBI baja o disfunción de la diástole con un ventrículo hipertrófico. Entonces, esas dos condiciones son las principales para pensar en insuficiencia, en disnea. Desde el punto de vista cardiovascular, la insuficiencia cardíaca puede ser de tres tipos: de gasto bajo, de gasto normal o de gasto alto. Y todas estas pueden condicionar disnea. Una persona con gasto bajo, pues ya lo habíamos visto en la clase anterior, es una persona que tiene una función ventricular probablemente baja, que tiene alguna arritmia, que le reduce el gasto cardíaco, que tiene quizás una frecuencia cardíaca baja, que tiene algún trastorno del ritmo, y que eso va a hacer que el volumen que se está expulsando sea bajo y va a dar disnea, ¿sí? La insuficiencia cardíaca por dilatación del ventrículo izquierdo, los pacientes que tuvieron un infarto y siguen con isquemia, eso hace que la función ventricular se deteriore, o pacientes que tienen un pericardio constrictivo que está rígido, pacientes que tienen cáncer de mama, con mucha frecuencia las mujeres que tienen cáncer de mama, que les dieron radioterapia local, del lado izquierdo principalmente, hace que se fibrose el pericardio y eso restringe la distensibilidad del ventrículo, ¿no? Entonces es como una cámara que está rígida y no permite que el ventrículo se distienda. Eso genera un bajo gasto, porque en vez de que le lleguen 120 mililitros en la diástole, al final de la diástole, pues quizás tenga 80, y de ese 80 va a expulsar el 70% y el volumen va a ser menor. Entonces, esas son condiciones de bajo gasto que pueden generar disnea. Hay las condiciones de un gasto normal, la función de bomba está conservada, el ventrículo, la frecuencia cardíaca tiene una función normal, pero
se combina un poco con la falta de condición pulmonar, ¿sí? Entonces, una persona que no hace ejercicio y de repente el primer día quiere caminar 10 kilómetros o trotar o nadar 1 hora, pues no va a poder porque no tiene la condición física, su organismo, su sistema en general no está condicionado para someterse a esa cantidad de ejercicios, ¿sí? Los pacientes obesos, obviamente hay compresión, la misma obesidad reduce la movilidad del tórax, y entonces tanto la respiración va a ser reducida y el gasto cardíaco se va a ver alterado. O la disfunción sistólica en pacientes que tienen un ventrículo hipertrófico, cardiopatía hipertensiva en fase hipertrófica, donde la rigidez del ventrículo no va a permitir un llenado correcto. O bien la insuficiencia cardíaca de gasto alto, donde la frecuencia cardíaca la mayor parte de las veces está elevada, pacientes con hipertiroidismo, pacientes con anemia, pacientes con embarazo, o el volumen sistólico está alto, como pueden ser las fístulas y los cortocircuitos arteriovenosos, que incrementan el volumen circulante, el retorno venoso, y eso va a generar un gasto alto. Todas estas condiciones pueden estarse asociando a la disnea, ¿no? Y algunos se combinan con el proceso respiratorio. Ahora, ¿a quién me puede explicar cómo interrogaríamos sobre la disnea? ¿Cómo se dirigirían al paciente para preguntarle si realmente lo que tiene es disnea? Si el paciente les dice es que me falta el aire, ¿cómo puedo definir si es disnea? Pues es importante que le preguntemos si cuando hace alguna actividad o cuando camina alguna distancia o cuando sube algunas escaleras, si es cuando pues ocurre o cuando está pues sentado también. Es Sobre todo importante. insistir en eso, si esa falta de aire se da con actividad o en reposo. Desde hace cuánto tiempo que la tienen. Acuérdense que la semiología es interrogar lo más que se pueda, desde cuándo la tiene, en qué momento le da, o sea, qué lo desencadena, qué lo calma, con qué se le quita, cuánto tiempo le tarda, qué otras manifestaciones le condiciona, hay síntomas acompañantes, toma algún medicamento para eso, ¿no? Hay que interrogar la mayor cantidad de cosas posible. Entonces, si una persona dice, me falta el aire, ok, ¿cuánto tiempo tiene usted notando que le falta el aire? ¿Le pasa al caminar? Si usted camina, y esta clasificación de la que les voy a hablar, básicamente habla de la capacidad al ejercicio. Es preguntarle al paciente cuántas cuadras tolera caminar sin sofocarse, o a las cuantas cuadras de que está caminando empieza a faltarle el aire, ¿sí? Si el paciente insiste en que es independiente del ejercicio, que le da acostado, sentado, parado, entonces no es disnea, debe ser alguna otra condición, ¿sí? Acuérdense que los problemas gástricos, muchas veces el reflujo gastroesofágico también genera cierta neumonitis química que puede generar esa falta de aire, los problemas psicológicos, hay gente que por estrés respira y siente que no le duele, condiciones musculares, donde los músculos pueden estar inflamados y eso restringe la respiración. Entonces, esas serían otras condiciones que básicamente no son disnea. La disnea es propiamente al ejercicio y habría que preguntarle al paciente, bueno, para poderlo estratificar en una gravedad, en base a esta clasificación, la clase 1, la clase funcional, es de la NIJA, es universal y lo utilizamos para definir capacidad de ejercicio en los pacientes, sobre todo con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, un paciente, una persona que no tiene limitación en su actividad, que puede caminar con libertad, que no tiene disnea en ningún momento, lo consideramos una clase funcional 1, es una persona sana o con una muy buena condición física. La clase funcional 2 sería una persona que con actividad diaria, ligera, tiene la actividad diaria tiene una ligera limitación, pero no limita su actividad convencional, ¿sí?
La clase funcional 3 es aquel paciente que con mínimos esfuerzos, caminar, hablar, comer, va a tener fatiga, ¿sí? Y la clase 4 es aquella persona que inclusive en reposo está con disnea muy marcada y que la mayoría de las veces son pacientes que ya casi están en edema agudo pulmonar. Tienen una hipertensión pulmonar importante por la sobrecarga de líquidos, ¿sí? Medido en cuadras, se dice que una clase funcional 1 es cuando el paciente puede caminar en plano y a una velocidad normal más de 4 cuadras, a un paso normal del paciente, ¿sí? Más de 4 cuadras. La clase funcional 2 es cuando el paciente puede caminar de 2 a 4 cuadras, sin sofocarse. La clase funcional 3 sería cuando el paciente puede caminar menos de 2 cuadras. Y la clase funcional 4 es cuando ya no puede caminar, ¿sí? Porque se agita, es en reposo, básicamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna otra consideración, algo que le quieran agregar a esto? Entonces, si yo les digo un paciente, porque eso viene en los casos clínicos, ¿eh? Si yo les digo un paciente tiene una clase funcional 2, ustedes deben de entender que ese paciente ya tiene un cierto deterioro en su capacidad física. No es grave, pero ya no es normal. Si yo les digo tiene una clase funcional 3, significa que ya es importante. El paciente con pequeños esfuerzos tiene disnea. Para que se vayan ubicando cuando les ponga los casos, ¿eh? Y bueno, ¿cómo diferencio? Es a veces difícil diferenciar el problema pulmonar del cardíaco, sobre todo porque a veces vienen de la mano, ¿no? Cuando son pacientes con neumopatía, con cor pulmonar, pues tienen daño cardíaco y tienen daño pulmonar. Pacientes que tienen comunicaciones, cardiopatías congénitas, al final de cuentas también tienen una repercusión pulmonar. Pero bueno, algunos que son puros todavía, la disnea de aquí hay un error, esto es del Harrison, pero pues así viene, la disnea de la neumopatía es más gradual que la de la cardiopatía. En cuanto a la disnea, la cardiopatía tiene un inicio más rápido, ¿no? Te dice, tengo 15 días, tengo 3 días, no rebasa del mes. El paciente no se puede esperar tanto tiempo. Y en cambio el paciente neumopata, pues te dice, tengo años que cada vez tolero hacer menos ejercicio, ¿sí? La exploración física, bueno, perdón, en la historia clínica pues también tienen que ver los antecedentes. Si el paciente es principalmente fumador, pues probablemente el problema sea pulmonar. Si el paciente tiene más condiciones de cardiopatía, hipertensión, diabetes, dislipidemia, cardiopatía isquémica, pues entonces puede ser que sea más bien de origen cardíaco, ¿sí? En la exploración física, vamos a ver adelante algunas características del edema cardíaco, pero recuerden, el que se presenta en condiciones de ejercicio, principalmente nos indica el que sea cardíaco. Y laboratoriales que nos pueden ayudar, o paraclínicos que nos pueden ayudar, el péptido natriurético es de origen cardíaco, si se eleva es de origen cardíaco, cuando están en duda si es insuficiencia cardíaca, si es un problema pulmonar, pues podemos solicitar un péptido natriurético y eso nos indica que es de origen cardíaco si sale positivo. O pruebas de función pulmonar, una espirometría o bien un ecocardiograma, un estudio de imagen cardíaca. Obviamente eso nos definiría, si el paciente está con disnea y el eco es normal, la situación es pulmonar 100%, ¿no? Bueno, la otra Doctora, situación... tengo una duda sobre disnea, disculpe. Dígame. Bueno, menciona que para diferenciar la cardíaca de la pulmonar, en la exploración vamos a escuchar estreptores crepitantes. En la cardíaca van a ser húmedos y en la respiratoria van a ser secos. Pero ¿cómo sabría la diferencia? Porque no hay una diferencia como tal. Los húmedos se escuchan como que si hubiesen sustancias o algo así.
Es difícil porque o sea, te dicen húmedos, pero pues depende de la fase en la que encuentres al paciente. Hay pacientes con disnea de origen cardíaco que ni siquiera tienen estertores. Cuando tú llegas a hablar de estertores es porque el paciente además ya tiene edema, o sea, te está hablando de retención hídrica. Y la disnea por retención hídrica viene muy de la mano con el edema. Entonces ahí tendrías que correlacionar síntomas. No te puedo decir cómo es la diferencia de los secos y los húmedos, pero sí, haz de cuenta que los húmedos pareciera que tiene flemas y los secos pues nada más se escucha como un papel que estás arrugando, ¿no? Además de lo rugoso, pareciera que tiene algo de mucosidad dentro y el pulmonar es el puro ruido de que estás arrugando una hoja. Pero en el edema cardíaco, en la disnea de origen cardíaco, que ya te transmite estertores, debe haber edema, debe haber ingurgitación yugular, probablemente haya hepatomegalia. O sea, debe haber otras condiciones que te hagan pensar en insuficiencia cardíaca. Si el paciente puede llegarte una persona súper flaquita que tuvo tuberculosis y que tiene disnea, y tú le escuchas campos pulmonares y nada más vas a oír como que la hoja se está arrugando, ¿no? Como que está haciendo bolita una hoja. Y ya, pero no le vas a encontrar edema, no le vas a encontrar ingurgitación, no le vas a encontrar hepatomegalia, y su disnea va a ser como permanente. Él tiene disnea sentado, parado, acostado, ¿sí? O haciendo ejercicio o en reposo. Entonces eso te orienta más a pensar que el problema es pulmonar. Porque no tienes otros síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Pacientes con disnea, sí, es que casi siempre la disnea de origen cardíaco ya en una fase para que escuches estertores es porque ya hay una retención de líquidos. ¿Vale? Ok, doctora, gracias. A ver. Hay pacientes con disnea, por ejemplo, los hipertensos que ya tienen 15 años de hipertensión y ya tienen una hipertrofia ventricular, tienen disnea, pero su exploración física puede ser normal. Bueno, entonces el edema es la parte complementaria de la disnea, ¿no? El edema se manifiesta por el incremento del volumen de los tejidos blandos y corresponde a un trasudado. O sea, ya el volumen de excedente debe ser de más de 3 litros para que se pueda detectar. Y el signo de origen cardíaco y renal, la mayoría de las veces es la fobia. El hecho de que al comprimir deje marcado, eso marca la diferencia de probablemente cardíaco. ¿Sí? ¿Cuáles son las características del edema cardíaco? El inicio no es tan lento, o sea, no el paciente tiene 3 meses con edema, el inicio es un poco rápido. Me estoy hinchando desde hace 3 días, máximo 15 días, o sea, el avance del edema es rápido. La localización siempre es por gravedad. Empieza en piernas, va ascendiendo. Si el paciente está postrado en cama, pues es en zonas declives, en caderas, en tobillos, en brazos, es donde se forma el edema, ¿sí? El horario, el paciente con edema cardíaco amanece deshinchadito y conforme pasa el día se va hinchando, ¿sí? De manera que para la tarde-noche puede ya tener una cantidad importante de edema. La consistencia es duro, es deprimible, deja marca y no genera cambios de color Hola. Doctora, Le fue. Doctora. ¿qué es eso? La Llorona. Lalo llorando. Es por mi casa, no sé qué están haciendo.
¿Qué estás haciendo tú? Pues, ¿dónde vive, güey? ¿En la patria o qué pedo? Es que por acá matan muy temprano, güey. Una pregunta, Erika está ¿Ahí vas grabando. de nuevo? No, ¿Vas Linet. de nuevo? Shh, cállense. Tan temprano. Erika ya. está grabando, disculpen. Sí. Y dice grabación arriba La a la doctora lo está derecha. grabando. Bueno, a la izquierda. Sí, no lo había visto, muchas gracias. De nada. De nada y ya no vuelvas a hablar. Pero lo voy a subir al rato porque no lo puedo subir como en vivo a Facebook. ¿Qué dices? Voy a subir al rato. Majo, sí hablas. Pues sí, güey. Está diciendo Erika que no lo va a poder subir a Facebook. Algo así entendí, no lo escuché bien. Sí, pero lo está Que grabando, luego lo sube. Ajá. no en vivo. ¿Qué es la risa? ¿Qué es la risa? Dale un beso para que se calle. Mi amor, dile. Ya en esas. Como ya empezando. Ya vi que... ya vi que... Qué mucho Oigan, frío. ¿no se supone que toda esta clase la va a subir la doctora? No. Bueno, no sé. Pues la Cuando doctora ya revisen no sus, está. cuando revisen sus evidencias en Edúcate, pura risa vamos a hacer. ¿Qué es eso, Linet? Es un Ever, ¿no te ha mandado ningún mensaje la doc? es una manzana, ¿ya lo viste? La misma está abrazando a su pera. No, una pera. Ah, Es una pera. manzana. Pues pienso que pero está cortada y hay otras. Manzana. ¿De verdad creíste que era una manzana? Sí. Puta, no. Confirmamos la pendejez del Linet, güey. Confirmado ya. Con evidencia. ¡Que me valga! Está grabado. No lo dice yo, lo dice la ciencia, güey. ¿Qué dice la doctora Ever? Ya no. No, dice que se le fue el internet. Ah, bueno. Entonces ya fue este pedo, ¿no? Ya fue este pedo. Yo puedo desayunar. Desayuno en ¿Clase Tuleco, en la papá. siguiente? Taquitos, doña Ave. Yo quiero ver a la Irán con su chamarrota, güey. Otra vez. Métanla, invítenla. Estaba en Alaska, pues. ¿Cuál es Paco anda así? Hombres primitivos. Dale. Puta, Irán el ya hecho fue a de frío. cazar, Irán ya fue a cazar un mamut temprano, es lo que no sabes. Hombres de Alaska, La güey. mamut. Ajá. La neta. Se acaba de pelear contra un oso polar por un pingüino. Con un tigre de dientes de sable, güey. Va cabalgando el tigre. Buenos días, ma. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Buenos madre. días. Buenos días. días. Ay, la chingada. Güey, va a quedar bien la grabación. Buenos días, alcalde. Hey, madre. Este es el desayuno, madre. Linet y tu pera. Ya se la Manzana, conocí, ¡Qué manzana. manzana! Es manzana. Ay, ay, ahora sí, ¿verdad, pendeja? Ahí está. Del hambre de la comió, güey. Tony, ¿estás en tu cama, güey? Otra vez Daphne, la mitad de su cara recortada. Daphne. ¿Dónde está? Está ¿Por qué te siendo escondes, grabada. Cristina? Está siendo grabada, Daphne. Todo queda en evidencia. Enciendan Y sus así cámaras. te todos. vamos a buscar No se ahí. escondan, no se escondan. Mira, los Carito voy a ya apagó su encontrar. cámara porque le tomas foto, güey. A todos los encuentro. El pinche Edo ya anda durmiendo, ya apagó su cámara. Salud, Sofía. Y la Miss Unach no está.
El mismo es... Es Ah, tos. Es COVID. no sé. Mis COVID. Mis COVID. ¿Vamos a tener clase la siguiente o no? Güey, Ever, ¿qué procede? ¿Nos salimos de la clase o qué onda? Esperamos. Y para ¿cómo se llama? ¿Nefro? Nefro. Se Ajá. llama. Todavía no me han avisado nada. Mañana. No, Matené. ¿Será que no? Según- El lunes, dile. Según hoy, según. Ya el lunes, ¿ya para qué? Vacas. ¿Será que querrá a las 9? Ya el Dile que para el lunes con más El calmita, lunes con güey. calma. Aún no he desayunado. Con calma, que se la lleve tranquilo. Capaz ¿Es doctor o me hallo doctora? media clase, güey. Doctor. Doctora, vamos. Este es doctor Aguilar. Es doctor, ¿no? Así como te gusta, Lalo. Será como el Pola, güey. Ah, ¿qué tal ese cabrón? ¿Será que se invita a su consultorio también? Todas las veces que te dijo que te tocaba pues el hombro y... No, A que mí llega mi no me hacía consultorio. nada, A ti. güey. No seas chismoso, no seas chismoso. Ay, no sea chismoso. Bien que llegabas a clase y le decías, ¿qué onda, doc? Le rayabas al güey. Dice la doctora que ya casi Totalmente, regresa. güey. ¿Qué? ¿Eh? El Tony despertó. Ever, ¿qué dijiste? Que ya casi se integra la doc. Ah, bueno, pues a ver. Y como que Tuvo se está problemas de nublando internet. mi mesa, güey. Vamos. Es mi pozol de la mañana, güey. ¿Qué es la risa, Dafne? ¿Qué es la risa? Ay, ay, ay. Luego no te aguantas, Dafne. Te encanta burlarte de los demás. Ay, Dafne. Cuidado porque anda tomando fotos, Dafne. Ya vi ahí su teléfono. Hola, otra vez. Perdón, se fue. Hola. Ya. Qué lío, perdón. Bueno, estamos en esta diapositiva. Las características del edema: la piel es fría en la insuficiencia cardíaca, la mayoría de las veces la piel está fría. Y les digo, hay que relacionar los síntomas o signos, otros signos que se puedan asociar. Hepatomegalia, ingurgitación yugular, estertores, otras condiciones, ¿sí? Y el edema de la insuficiencia cardíaca, al igual que la enfermedad renal, obviamente es generalizado, es bilateral, es simétrico, y ahí la condición de diferenciar entre si es renal o es cardíaco, pues más bien va con los antecedentes y los laboratoriales que tengamos. Los problemas circulatorios, linfáticos y venosos, pues más bien son de una sola extremidad, son localizados, tienen cambios de coloración, la temperatura del miembro es mayor. Entonces, mucho ojo, porque el paciente cuando llega por edema de una sola pierna, pues no es de origen cardíaco, ¿no? Aunque tenga disnea, que pueda ser de otra condición.
Entonces, si el edema está delimitado, no es cardíaco. Si la albúmina está baja, hay que pensar que es un problema hepático. Si hay aumento de la distensión yugular, si hay reducción del gasto cardíaco, entonces debemos pensar que es por falla cardíaca. Si hay alteraciones en la función renal, pues bueno, entonces ahí hay que pensar que sea de origen renal. Y algunos fármacos que también pueden estar relacionados con el edema, como pueden ser los vasodilatadores o los calcioantagonistas. ¿Sí? Antihipertensivos, como son los vasodilatadores arteriales o los alfa-adrenérgicos, o los calcioantagonistas, amlodipino, nifedipino, con mucha frecuencia pueden generar edema. El uso de esteroides, sobre todo antiinflamatorios, ¿no? Gente con artritis que utiliza prednisona, betametasona, dexametasona, todos esos esteroides, glucocorticoides, van a retener líquidos, van a aumentar glucosa y sodio. Y algunos hormonas de tratamiento, inmunoterapias, también pueden estar relacionados con retención de líquidos y falla cardíaca. Sobre todo los anticuerpos monoclonales están muy de moda ahorita. Para enfermedades reumatológicas o para cáncer se utilizan con mucha frecuencia y pueden llevar a la insuficiencia cardíaca al paciente si es que él ya tiene un antecedente de cardiopatía por hipertensión, por isquemia, por la retención de líquido que pueden generar, ¿sí? Entonces, el edema cardíaco se presenta en zonas declives, el aspecto es liso, la piel es brillante, la temperatura es fría, es blando, pero deja huella, como es la fobia, y se asocia con otros síntomas. ¿Cómo lo clasificamos? De dos formas, por grados o por cruces, ¿sí? El grado 1 es cuando el edema, que a mí se me hace el más fácil. El grado 1 es cuando el edema alcanza el tobillo. El grado 2 es cuando alcanza la región infrapatelar. El grado 3 es cuando llega hasta la región inguinal. Y el grado 4 cuando es un edema generalizado y lo denominamos anasarca, ¿no? Sí, incluye la pared del abdomen, incluye genitales y entonces lo denominamos anasarca. O por cruces, una cruz, es una fobia ligera que desaparece rápidamente, ustedes deprimen y recupera su forma. Dos cruces, tarda de 10 a 15 minutos en recuperarse la depresión. Tres cruces es cuando tarda más de un minuto en recuperar su tamaño, la compresión. Y grado 4 es cuando de plano pasan 5 minutos y no recupera no se recupera la depresión, ¿sí? Eso nos habla de una edema ya severo. Bueno, palpitaciones. Palpitaciones es otro síntoma que no siempre es de origen cardíaco. Las palpitaciones la mayoría de las veces son manifestaciones de otras condiciones externas. Si el paciente tiene gastritis, hay pacientes que después de comer tienen palpitaciones, que cenan, se acuestan y les dan palpitaciones. Está muy relacionado con problemas gastrointestinales, sobre todo, ¿sí? Colitis, gastritis, pueden llegar a generar palpitaciones relacionados a la ingesta de alimentos. También está relacionado con problemas pulmonares. Si el paciente tiene un deterioro pulmonar, además de disnea, puede llegar a tener palpitaciones. Está relacionado con situaciones psicológicas de estrés, ¿sí? Bajo estrés emocional. El paciente puede estar presentando palpitaciones por ansiedad. Pero cuando tiene ciertas características, hay que pensar que es de origen cardíaco. Sobre todo cuando las palpitaciones son sostenidas, el paciente tarda más de 5 o 10 minutos y asociadas a estas palpitaciones tiene otros síntomas acompañantes, palidez, bajo gasto, desvanecimientos, pérdida de conocimiento, ¿sí? Entonces puede considerarse que realmente
puede ser causa de una arritmia. Causas cardiológicas de palpitaciones, la más frecuente son las taquicardias supraventriculares, que es como una actividad sinusal inapropiada, frecuencias arriba de 150 latidos por minuto, pero en un ritmo sinusal. La fibrilación auricular también es una causa de palpitaciones, pero la condición aquí es que el ritmo es irregular. No es un ritmo normal, sino hay variaciones en la auscultación, sobre todo si ustedes auscultan al paciente, oirán de repente muy acelerado, luego lento, y mucha irregularidad en el ritmo. Las extrasístoles ventriculares, más que taquicardias, bueno, porque aquí palpitaciones las podríamos separar en taquicardias, donde la frecuencia cardíaca es alta, o en latidos fuertes. Ahí habría que preguntarle al paciente qué es lo que siente, el corazón rápido o los latidos fuertes. La fibrilación y la taquicardia supraventricular son episodios de taquicardia, son frecuencias altas. Las extrasístoles ventriculares la mayoría de las veces son latidos muy fuertes, pero en un ritmo normal, o sea, no son rápidos, nada más siente un golpe fuerte el paciente, como si le hubiera explotado algo, dice él, ¿no? Las extrasístoles supraventriculares, la verdad es que la mayoría de las veces no son perceptibles, pero pueden llegar a desencadenar taquicardias. El aleteo auricular es muy similar a la fibrilación, es lo que llamamos flóter auricular, y la mayoría de las veces tienen frecuencias altas. La taquicardia ventricular, bueno, sí puede generarse taquicardia sin bajo gasto, sin pérdida del pulso, y puede tener síntomas de bajo gasto. Marcapasos disfuncionales, marcapasos que deben ir a una frecuencia marcada y que por algo fallan, quizás cuando ya está bajando la vida media del marcapaso y entonces empieza a generar taquicardias y bradicardias. Entonces, condiciones anormales. La taquicardia sinusal sabemos que es arriba de 100 latidos por minuto y hasta 160. 150, 160 se puede considerar una taquicardia sinusal. Si el paciente tiene frecuencias arriba de 150 o 160 por minuto y hasta 250, lo consideramos una taquicardia paroxística auricular o supraventricular, ¿sí? El flóter auricular, esta frecuencia que marca es más bien la frecuencia auricular, eso lo definimos en un electro, porque la conducción de la aurícula al ventrículo en este caso está alterada y aunque la frecuencia cardíaca, la frecuencia auricular sea de 250, la ventricular puede ser de 90, 100, 110, no sé, puede variar, ¿sí? En la fibrilación y en el flóter. Estamos hablando aquí de la frecuencia auricular. Lo que marca ahí como 250, 350 sería la frecuencia auricular. Ay, perdón, salí de la pantalla. Y la taquicardia ventricular, bueno, frecuencias arriba de 120, pero por electro veríamos que es una morfología ventricular. Solamente lo podríamos saber por el electro. Bueno, voy a dejarlo aquí en taquicardias para que se puedan cambiar de salón. ¿Preguntas que tengan? Mañana, si gustan, entramos con la cuenta de Erika y ustedes me agregan a mí, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. De uno y otro. ¿Sale? Sí, mañana está bien. Nos vemos a las 8 entonces con la cuenta de Erika y a las 10 con los chicos de clínicas mañana. ¿Vale? Sí, doctora, gracias. Sí, doctora. Gracias, doctora. Buen Gracias, día. doctora. Gracias. Igualmente. Igualmente.